Pensini con Toro. Lecturas complementarias. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. De nuevo con ustedes en Pensini con Todo, aquí en el Circuito Éxito. Bueno, para mí es un placer y un honor la próxima entrevista que tenemos, porque el señor Rafael Foley, diplomático de carrera de los Estados Unidos, en la actualidad es director adjunto de la Oficina Externa para Venezuela del Gobierno de Estados Unidos, que se encuentra en Bogotá, nos ha ofrecido esta importante entrevista exclusiva para aquí, para Pensini con Todo. Señor Foley, muy buenas tardes, habla español perfecto, le doy la bienvenida al programa, ¿cómo está? Buenas tardes, un placer estar con ustedes. El placer es todo nuestro. Bueno, yo quería comenzar esta entrevista primero dándole las gracias, que sé que las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos no han sido las más favorables últimamente. Sin embargo, el hecho que usted me esté dando esta entrevista significa que en algo se debe estar adelantando. Yo quería preguntarle, para empezar, ¿cuál es la política en este momento que está llevando a cabo hacia Venezuela Joe Biden y los Estados Unidos? Porque se han cumplido 4 de 5 condiciones que puso Estados Unidos y Europa para poder flexibilizar las sanciones, y que tenemos ya un nuevo CNE, una codirección del COVAX, ingreso del Fondo de Alimentos, y también se está moviendo el tema de los presos políticos. Quería saber su muy valiosa opinión, por favor. Bueno, la política de Estados Unidos se mantiene en querer que haya una solución pacífica, ordenada, negociada a la crisis de Venezuela. En ese sentido, nosotros siempre estamos dispuestos a apoyar pasos que sean significativos e irreversibles en esa marcha a una democracia en Venezuela con libertad para todos y que pueda atender a las necesidades de la población. Muy bien. En este momento se están llevando a cabo algunas negociaciones entre los partidos políticos de oposición. De hecho, esta semana se reunieron en la propia ciudad de Bogotá, donde usted está alojado en este momento. ¿Ven esto también como algo positivo para la democracia en Venezuela? La unidad de las fuerzas opositoras es siempre clave en el éxito de cualquier proceso que conduzca a una solución de la grave crisis política y económica en Venezuela. Entonces siempre vamos a dar la bienvenida a los esfuerzos para mantener, para profundizar en esa unidad. Nosotros creemos que esa unidad existe porque está claro que el deseo de todos los venezolanos es que haya una solución negociada, ordenada a la crisis política en Venezuela. Muy bien, entonces ven con buenos ojos el hecho de que tengamos un nuevo CNE. De hecho, tenemos ahora 2 representantes de oposición cuando antes había 1, y antes habían 4 de gobierno, ahora hay 3, es decir que hay un poco más de representación por parte de la oposición. ¿Ven esto como algo positivo? ¿Esto es parte de lo que ha pedido Estados Unidos para poder tener relaciones nuevamente con Venezuela? Si el CNE ayuda o hasta qué punto ayuda a la solución de los problemas en Venezuela es algo que los venezolanos, el CNE actual, es algo que los venezolanos ellos mismos tienen que decidir. Has hecho alusión en tu pregunta ahora y en la anterior a condiciones. ¿Qué condiciones deben de darse? Bueno, son las condiciones que deben de darse en cualquier país para que los ciudadanos puedan elegir democráticamente a sus líderes. Esas condiciones tienen que ver, en efecto, con la liberación de presos políticos, tienen que ver con la transparencia, tienen que ver con la libertad de expresión, la libertad de prensa. Esto es un proceso. Entonces, creo que Estados Unidos siempre vamos a estar atentos a qué tipo de pasos se pueden estar dando para que en el futuro próximo sea posible que Venezuela vuelva a recuperar su democracia y pueda entrar en un proceso de progreso económico. Okay. Quiero aprovechar la oportunidad porque Estados Unidos ha sido muy claro desde hace mucho tiempo, a pesar de que algunas personas crean que puede venir una invasión. Estados Unidos no ha invadido ningún país desde Panamá y no está en su política internacional. Yo quería que aclarara bien este punto, por favor. Estados Unidos siempre ha apoyado una salida pacífica, ordenada, negociada a la crisis política y económica que existe hoy en Venezuela, y creemos que hay muchas vías para que esto pueda ocurrir. Bueno, en estos días China, que ha tenido muy buenas relaciones con Venezuela en los últimos años, impuso un impuesto a la importación de petróleo venezolano. Esto sería como un indicativo de que China no está tan de acuerdo, o que ve que en Venezuela se pueden abrir negociaciones, eliminar sanciones. ¿Cuál es su opinión al respecto, por favor?
Estados Unidos, en cuanto al tema de las sanciones, siempre ha visto las sanciones como un instrumento para conseguir un fin, el fin de promover una salida pacífica, negociada, ordenada a la crisis en Venezuela. Ujú. Y Estados Unidos, entonces, si se cumplieran las condiciones, podría pensar en eliminar esas sanciones o suavizarlas. Las sanciones de Estados Unidos tienen más de un propósito, protegen el sistema financiero de Estados Unidos. Tenemos que asegurarnos de que no es utilizado para fines que no son apropiados. Las sanciones siempre han sido, desde el punto de vista de la política internacional, un instrumento pacífico para apoyar un tipo de política, en este caso la política de llegar a un acuerdo negociado con todos los actores, todas las personas que ejercen el poder en Venezuela, para que haya una salida en la que todos estén involucrados. Ujú. Ya el CNE, el Consejo Nacional Electoral, dio una fecha para llevar a cabo elecciones regionales de gobernadores y también más adelante puede venir un proceso de revocatorio en el que se puede revocar el mando presidencial. ¿Ven esto con buenos ojos los Estados Unidos? Nosotros creemos que la salida de la crisis necesita elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias. Elecciones regionales y locales también son bienvenidas, pero realmente debido a la naturaleza de los problemas que afligen a la economía de Venezuela y los problemas políticos de Venezuela, sí se hace muy necesario que haya un acuerdo que incluya un cronograma electoral y que en ese cronograma electoral se incluyan nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. Sí, como Venezuela tiene tan buenas relaciones diplomáticas con Cuba, no sé si también está involucrado Cuba en este proceso, de alguna manera, cómo están las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Hace unos años con el gobierno de Obama, que también es demócrata, se abrieron relaciones y hasta abrieron la embajada de Estados Unidos nuevamente en Cuba. En este momento, ¿cómo están esas relaciones y si tiene algo que ver también Venezuela con todo esto? La solución de los problemas a Venezuela pasa primeramente y sobre todo por un acuerdo entre venezolanos y nosotros como Estados Unidos estamos dispuestos a fomentar, a apoyar ese diálogo entre venezolanos para que haya una solución pacífica a la crisis. Excelente. Bueno, tenemos esta entrevista exclusiva que nos está ofreciendo el señor Foley, Rafael Foley, diplomático de carrera de Estados Unidos y director adjunto de la Oficina Externa para Venezuela del Gobierno de los Estados Unidos en Bogotá. Por favor, dejamos una pregunta al aire sobre la importancia que ha tenido Estados Unidos con la generación de vacunas, sobre todo con tantas compañías y lo que significa el sistema capitalista, las universidades, todo para llevar adelante esta producción de estas vacunas, la investigación, desarrollo, el FDA también involucrado para probar estas vacunas, importantísimo, y que han vacunado a la gran parte de la población. Quería que por favor me pusiera al tanto de cómo va este proceso de vacunación en los Estados Unidos y que han sido muy generosos porque han invitado a personas de todo el mundo a vacunarse y gratuitamente, por favor. Estamos contentos de que ha habido grandes progresos en Estados Unidos a la hora de conseguir que el mayor número de personas residentes en Estados Unidos se vacunen. Lo que es la aplicación de las vacunas es un tema que corre a cargo del gobierno de cada estado, es una cuestión estatal. Pero ciertamente creemos que hay motivos para la esperanza y ciertamente orgullosos de lo que los sistemas políticos y económicos en los que se fomenta el espíritu empresarial y la libertad pueden conseguir a la hora de solucionar los problemas de la población. Para ello es necesario que haya espíritu empresarial, como lo hay en Estados Unidos, y es necesario que haya libertad y que haya libertad de expresión, porque son estos sistemas políticos los que mejor pueden atender a las necesidades de la población. Sí, en los Estados Unidos ya está logrando ese efecto rebaño, es decir, que la mayoría de las personas que estén vacunadas, que no contaminen a los demás, que baje el número de enfermos por el COVID, está teniendo éxito. Lo que sé por prensa de Estados Unidos es que en efecto el número de casos de COVID en Estados Unidos se está reduciendo y eso es un efecto de las vacunas, en efecto.
Excelente. Y bueno, también los quería felicitar por esa generosidad que están aplaudiendo, que turistas puedan vacunarse en los Estados Unidos. Yo quisiera saber si tienen suficiente producción también para exportar. Venezuela está esperando en este momento por el COVAX, que quizás nos puedan vender la vacuna de la empresa Johnson & Johnson, que es muy buena porque solamente requiere una sola colocación. ¿Cómo va esto con el COVAX, Latinoamérica y Venezuela, por favor? Sí, quería añadir también que la administración Biden además se ha comprometido a que haya 80 millones de dosis de vacunas disponibles para otros países. Entonces también estamos muy contentos a medida que la situación en Estados Unidos mejora, estamos también en una mejor situación para compartir esas vacunas con el mundo. Comentabas el hecho de si los turismo para vacunarse, como comentaba antes, las autoridades que aplican las vacunas son las autoridades estadales. Entonces eso es una decisión de cada estado a quien le facilitan una vacuna. Sí, hay personas que son de la opinión de que aquí en Venezuela no han llegado las vacunas por las sanciones. Yo personalmente sé que eso no es así, pero quería la oportunidad para que usted lo aclarara, por favor. Sí, Estados Unidos siempre va a estar dispuesto a facilitar cualquier proceso humanitario y cualquier proceso relacionado a la lucha contra el COVID. Entonces, nunca van a encontrar por parte de Estados Unidos ningún impedimento para que se aceleren los procesos de que el mayor número de personas en cualquier parte del mundo tenga acceso a esta vacuna. Entonces, aparte, ya existían en nuestras sanciones excepciones muy amplias para asegurarnos de que ningún insumo médico, alimentos, asistencia humanitaria se vea afectado por ningún tipo de sanción. Si ve posible entonces quizás si se sigan cumpliendo los requisitos que ha pedido Estados Unidos y Europa, que podamos ver pronto un alivio en las sanciones, en la aplicación de sanciones hacia Venezuela. Creo que además de lo que pide Estados Unidos y Europa es lo que piden los venezolanos. ¿Qué es lo que quieren los venezolanos para Venezuela? Entonces, lo que piden los venezolanos de libertad de expresión, libertad en los medios de comunicación, árbitros electorales con credibilidad. Todo esto es parte de una solución y ciertamente nosotros apoyamos los anhelos de los venezolanos cuando dicen que les gustaría tener una serie de condiciones que les permitiera escoger a sus líderes políticos con libertad. Sé que es una pregunta un poco difícil, pero hay que hacerla. ¿Han tenido reuniones con no solo la oposición venezolana, sino también con el gobierno venezolano para tratar de aliviar estas sanciones? La política de Estados Unidos sobre sanciones es clara. Es un instrumento para alcanzar un fin político. Sí hay que ver que hay una voluntad política de un cambio ordenado, negociado, pacífico. Y cuando esta voluntad política sea fehaciente, Estados Unidos responderá. Una última pregunta. ¿Cuándo viene a Venezuela? Yo tuve el placer de trabajar en Venezuela durante 6 meses y realmente me causó una impresión muy, muy positiva. Un país muy bello. Estoy deseando poder volver. Bueno, espero que sea muy pronto. Le agradezco muchísimo este momento. Espero volver a conversar con usted. Y bueno, todo sea por el bien y las relaciones de un país que ha sido tan cercano a nosotros, por tan cerca que estamos, por el béisbol, por tantas cosas que nos unen. Así que muchísimas gracias, Mr. Foley. Es un placer haber hablado con usted. Y si me permite, quiero felicitarle por la labor que hacen todos los profesionales en el mundo de la radio en un día señalado como hoy, Día Internacional de la Radio. Muy bien, muchísimas gracias. Un gran abrazo y fraternal desde Venezuela. Saludos entonces. Thank you.